¿Qué pasó, familia? Este es el podcast de Trejo Live. Bienvenidos al segundo capítulo sobre el doble ánimo. Disfrútalo. ¿Alguna vez has estado tan emocionada por un mensaje domingo por la mañana, pero al pasar los días llegamos martes por la tarde y sentimos como que esa misma emoción ya no está allí? Nuestra fe, que fue inspirada mediante la predicación, ahora parece que se está desvaneciendo a la primer señal de una adversidad. Cuando no hay consistencia en tu vida, eso puede causar que tu fe desvanezca y que tu esperanza comienza a colgarse por su vida. Entendemos que a veces las personas pueden decir, esto es tener un doble ánimo. Santiago 1:8 dice que la persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, inconsistente en todos sus caminos. Santiago estaba hablando y él estaba diciendo, tenemos un doble ánimo, estamos tomando una decisión, nos arrepentimos, no estamos seguros, estamos dudando y hay un interés que nos está dividiendo. Tener una doble mentalidad, tener doble ánimo es un problema que puede dañar nuestra fe cristiana y puede manifestarse en muchas áreas de nuestra vida. Santiago hablaba del doble ánimo para describir a alguien que estaba dividido entre sus intereses y sus lealtades, teniendo dudas, no estando seguro o segura, teniendo doble cara, teniendo la mitad de su corazón en un lugar y la otra mitad en otro. Aún creyentes fuertes en su fe y cristianos reconocidos con plataforma caen en lo que es un doble ánimo. Puedo entender las palabras de Juan el Bautista en Lucas 3:16 cuando él dijo, y Juan les contestó a todos diciendo, yo les bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, el que yo no soy ni digno de desatarle las sandalias, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Juan conocía que Jesús era el Mesías, pero cuando él llegó a la prisión, él envió hombres a Jesús y les dijo lo que dice en Lucas 7:19 al 20, dice, y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor diciéndoles, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o será que seguiremos buscando a otro? Antes de condenar a Juan el Bautista, espérate, que hay muchas cosas que tú puedes condenarte a ti mismo en este momento, persona de doble ánimo. Ay, me fui muy lejos, a lo mejor tú no eres y solamente estás aprendiendo un poquito. El ministerio de Juan causó que muchos pecadores se acercaran al Mesías, que cuando él hablaba, hombres fuertes se rompían en pedazos y se arrepentían. Milagros sucedían todos los días alrededor de él. En la prisión, la perspectiva cambió. Él ha de haber orado para que lo soltaran y que lo sacaran, pero nada pasaba. Él todavía estaba allí. Cuando nosotros oramos y nada sucede, ¿será que nosotros comenzamos a pensar si es que Dios está allí? Podemos aprender una lección muy importante de Juan el Bautista. Si cada oración que nosotros oramos resulta en un milagro, ¿qué nos sucederá si uno no sucede y después otro no sucede? Nuestra persistencia, tener una mentalidad de estar en un solo lugar, de una sola pieza, requiere que nos mantengamos enfocados aun cuando nuestra oración no es contestada inmediatamente. Ahora te voy a hablar rápidamente de José el soñador, que fue de soñador a gobernador. Él es alguien que es un ejemplo excelente, que tenía una sola mente, un solo pensamiento y era de una sola pieza. Podemos ver que José fue vendido a los ismaelitas y esa consecuencia llegó a la casa de Potifar y fue un oficial del faraón y fue el líder de la guardia. Potifar escogió a José para que él fuera el que mirara toda la casa y cuidara y guardara toda la casa, porque él confiaba en él completamente. Potifar le dio todo a José y puso todo bajo sus manos y su control, y Dios bendijo a Potifar por causa de esto. Pero mira, Génesis 39:5 dice, del tiempo que lo hizo supervisor en su casa y sobre todo lo que él tenía, el Señor bendijo a la casa egipcia porque José estaba allí. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que estaba en esa casa y en el campo.
La esposa de Potifar no era una buena mujer, y cuando Potifar no estaba, ella quería seducir a José para que se acostara con ella, pero él rechazó la oferta y José respondió diciendo: ¿cómo es que yo le puedo hacer eso a Potifar? ¿Cómo es que yo le voy a hacer eso a él cuando él me ha confiado todo? ¿Cómo yo pecaré en contra de Dios? Para José, esta ofensa era más que una indiscreción en contra de su jefe, era un problema moral, y él tenía una sola mente, un solo Dios y un solo corazón, que era servir a su Dios. La esposa de Potifar no iba a tomar un no como una respuesta. Día tras día seguía persistiendo hasta que su maldad llegó a servirle. Aunque José corrió de esa tentación, ella mintió, y a su esposo y a los siervos y a los sirvientes que estaban ahí, y José fue echado a la prisión. Pero él nunca se convirtió en un hombre de doble ánimo. El Señor agrega una nota en esta historia, Génesis 39:21. Él dijo que aún en la prisión el Señor estuvo con José y le demostró misericordia y le dio favor. Y eso también dice que todos los que conocían a José sabían que Dios estaba con él. José es un ejemplo perfecto de lo que es una persona con una sola mentalidad. Aunque él fue repetidamente tentado, él seguía escogiendo a Dios. Le entregaba sus pensamientos a Dios para que la vida que proviene de Dios siguiera emanando en su corazón. Por esa decisión de mantenerse de una sola mente, sobrio en todo, José continuó caminando conforme a la imagen de Dios, y todo el que le viera sabía que Dios estaba con él. Hoy yo quiero decirte que cuando tú decides no irte para la izquierda ni para la derecha, mucho menos para atrás, pero impulsas hacia adelante, has aprendido que una doble mentalidad, una doble cara, un doble ánimo nunca te acercará a Dios, sino que te alejará. Es mejor perderlo todo, pero nunca su presencia y nunca nuestra mentalidad que Cristo nos entregó. Bendiciones.